mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este texto en particular, si tú a lo mejor lo has visto, lo has escuchado, lo has aprendido, no sé si a través de un discipulado, de tus lecturas personales, de algún sermón, quizás lo habías escuchado antes, se suele relacionar con el discipulado. Hoy día no voy a hablar del discipulado, pero sí lo voy a mencionar porque el discipulado es muy importante. Pero hoy día quiero hablar un poco acerca de el miedo y la victoria que nosotros tenemos sobre el miedo, sobre el temor, y cómo lo podemos ver nosotros estos reflejados en la vida de Timoteo. Siempre hay que recordar un poquito el contexto de dónde estamos leyendo. Nosotros estamos en la carta de Segunda de Timoteo. Cronológicamente es la última carta que Pablo escribió antes de morir. Las condiciones donde la escribió tampoco eran favorables. Pablo estaba muy probablemente encarcelado y lo complicado es que cuando tú lees la cárcel en la que él estuvo en Filipos, cuando escribió el libro de Filipenses, perdón, no estaba en Filipos, pero cuando escribió a los Filipenses, la cárcel era una cárcel cómoda, pero la cárcel en la que estaba ahora no. La cárcel en la que estaba ahora era una cárcel dura, cruel, era una cárcel probablemente no muy salubre, probablemente pasaba frío, pasaba hambre, y aparte estaba viejo. Muchos creen que Pablo tenía enfermedades relacionadas con la vista, así que quizás súmale eso también. Él estaba en las últimas. Era bien trágico la situación en la que Pablo estaba, pero aún así él era muy valiente y se esforzaba, y por eso nosotros lo que tenemos aquí en Segunda de Timoteo son sus últimas palabras. Es lo último que él escribe antes de morir, y son las últimas palabras que vamos a leer nosotros y que también recibió Timoteo en su momento. Y si tú lees las cartas de Pablo hacia Timoteo, son cartas bien personales. Pablo amaba a Timoteo. La Biblia dice que lo consideraba como su hijo. Por eso nosotros leímos en el versículo 1, hijo mío. Hay un versículo, no tienen que buscarlo, pero en el libro anterior, en 1 Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 2, él dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. La palabra que utiliza en el griego para hijo era la palabra teknos. Y esa palabra no significaba hijo como... A lo mejor tú le podrías, un abuelito le dice a un niño, oiga hijo, venga para acá. No, es hijo verdadero. Hasta esa palabra es la que se utiliza para hijo de sangre. O sea, para Pablo, Timoteo era el hijo que nunca tuvo. Él amaba a Timoteo. Entonces tú lees en las cartas todas las instrucciones y todas las enseñanzas que él dejó para que Timoteo se pudiera conducir bien. En la primera carta de Timoteo tú puedes leer cómo él le encarga que se preocupe de la iglesia, del orden en la iglesia, se preocupe de que se respete correctamente quienes están ejerciendo los oficios, se preocupa acerca de las necesidades del corazón en cuanto a las riquezas en el capítulo 6. Habla mucho acerca de las cosas bien prácticas, pero en la segunda carta que le hace a Timoteo yo encuentro que es mucho más personal, mucho más íntima, porque como hijo que es Timoteo para él, trató de dejarle cosas importantes, cosas que le van a servir y que nos pueden servir a nosotros. Dios, sabemos que es la palabra de Dios, pero Dios utilizó e inspiró a los hombres para escribir sus palabras. Entonces Pablo estaba escribiendo a Timoteo, y yo creo que como buen padre, y yo creo que todo padre debe preocuparse también de eso, conocía a su hijo. Todos los padres conocen a sus hijos. Yo creo que quizás lo han visto, pero vi una vez un video donde le preguntaban al papá, ok, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y el papá decía, 12, 13, papá. Ah, 13. ¿En qué colegio estudia? Estudia en el Antoine, en el Butiñán. Ah, en el Butiñán. Ah, ya. Ay, perdón. ¿Y cómo se llama su mejor amigo? Diego, ¿verdad? No, se llama Antu. Ay, ¿verdad? Es cierto, el Antu. Entonces, es chistoso, siempre está como ese estereotipo. El papá no conoce al hijo. El papá trabaja nomás. Pero la mamá es quien realmente sabe todo. Pero no es bueno. Un padre debe conocer a su hijo en las cosas triviales, quién es el mejor amigo de tu hijo, las cosas, sus gustos, etcétera, pero también de las cosas importantes. En este caso, ¿cuáles son los miedos que tiene tu hijo? ¿Cómo describirías a tu hijo, sus fortalezas, sus debilidades? Es importante que tú conozcas bien a tu hijo. Y Pablo conocía a Timoteo, y si tú observas las cosas que le escribe a Timoteo, hay una característica de Timoteo o una lucha que tenía Timoteo que en lo personal resalta bastante.
que yo no lo había notado hasta cuando me puse a estudiar leí este texto y me puse a estudiar para el mensaje, que Timoteo luchaba con el miedo, luchaba con la incertidumbre, luchaba con este desconocimiento, con ese temor a lo desconocido. Y me gustaría que pudiéramos ver qué es lo que Pablo le aconseja a Timoteo para poder lidiar con esto en estos versículos y qué nosotros podemos extraer de estas verdades bíblicas. Les pido que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, doy gracias porque en tu palabra nosotros encontramos consejo y nosotros muchas veces luchamos con el miedo, con la incertidumbre, con el temor, cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas que escapan de nuestro control, donde lo incierto es lo que está adelante, nosotros tememos y muchas veces desconfiamos. Señor, te pido que nos ayudes a ser valientes y a poder servirte, teniendo confianza de quién eres y de las cosas que prometes y pudiendo dejar el miedo atrás. Señor, tú nos das victoria y tu espíritu no es de cobardía, sino que es de dominio propio, Señor. Ayúdanos a poder estar enfrentando las situaciones con la valentía que tú demandas. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como les mencionaba, tú puedes leer que en varias ocasiones habla acerca del miedo. Cuando tú lees el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, como ya espero que se le haya hecho costumbre, y es muy algo básico de la hermenéutica, o sea, de la interpretación bíblica, eso significa hermenéutica, es cuando tú lees un versículo que está comenzado con un pues, tú pues, es como decir tú entonces haz esto, o tú dice pero, o dice por tanto, entonces tú ¿qué tienes que hacer? Decir, estaba diciendo algo atrás, recordando de que la división que nosotros tenemos en la Biblia no estaba en las cartas originales y se diseñó para facilitar la memorización y el estudio de la Biblia. Pero si tú lees algo así, tú pues, entonces tú tienes que decir, ¿qué está hablando antes? Así que les pido que den vuelta a la página, si es que tienen que dar la vuelta a la página como yo, y en el capítulo 1 de 2 de Timoteo leamos el 14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca de Dios en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, está hablando acerca, si tú lees la carta, acerca del testificar por Cristo. Y si tú has estudiado la Biblia y las promesas de Dios, una de las promesas de Dios es de que nosotros, si le seguimos, si deseamos ser sus discípulos, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir oposición por el mundo, porque al diablo y al mundo y a la carne no le agrada el Evangelio, no le agrada de que tengamos salvación del pecado, nosotros tengamos victoria sobre el pecado, de que por la gracia seamos salvos, y tampoco les agrada de que Él nos otorgue victoria y que llevemos vidas que le agraden. Eso no le va a agradar nunca al diablo ni al mundo. Entonces nosotros vamos a estar en una constante lucha. De hecho, el mensaje de hoy quería que fuera acerca de eso, porque el versículo 3 y 4 del texto hablan de eso, pero con lo que junté ya me daba un mensaje, así que esa va a ser la parte 2. Pero es un hecho, estamos en una lucha espiritual, en una batalla, y viendo la persecución adelante, y viendo las cosas que sufrió Pablo, es muy posible de que Timoteo haya enfrentado ese temor. Cuando había cosas en desventaja, eso le provocaba temor. Tú lees, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Estuve estudiando un poquito y por lo que leí en algunas estimaciones, Timoteo, cuando le escriben la primera carta, él tenía 35. Pero ese igual era joven, porque imagínate si tú eres un pastor de 35 años, pero las personas a las que pastoreas a lo mejor eran judíos, eruditos, personas a lo mejor de mucho renombre. En realidad Timoteo tampoco venía de una familia muy especial. Se nos habla de que su mamá era judía, pero su papá era griego y fue criado por su mamá y por su abuela. Entonces no destacaba, y era a lo mejor sintiéndose más joven, más pequeño, se sentía intimidado. Y él sentía muy posiblemente miedo, temor. Y Pablo en varias ocasiones le da consejos acerca de esto. Como le dije en 1 Timoteo 4:12, le dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza. Después, en el capítulo 2, la segunda carta en el capítulo 1 y en el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nuevamente le anima a que, mira, vas a sufrir por predicar el Evangelio, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, te deja bastante claro de que era una lucha de Timoteo, el miedo y el temor a lo desconocido, la incertidumbre. El versículo 1, como les mencionaba, dice: tú pues esfuérzate en la gracia. La palabra esfuérzate es bien interesante. No, mentira, eso lo digo después. Mejor, me adelanté a mis apuntes, perdón. Entonces, el temor de Timoteo, al igual que el temor de nosotros, nos restringe a poder servir a Dios abiertamente y efectivamente. En el libro de Proverbios, voy a pedir a Antu, ya que él es el señor de los Proverbios, puedes buscar Proverbio 29, por favor, y el versículo 25, y lo puedes leer en voz alta, bien fuerte. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, la palabra que ahí se utiliza, gracias Antu, es que el temor del hombre pondrá lazo. Entonces, imagínate, yo el otro día justo vi una persona que era en Estados Unidos, era un rodeo y era como una especie de cobo y así, un vaquero tiraba así su lazo y atrapaba al animal y bueno, después lo envolvía como en una especie de, no sé cómo se llama, pero sobresalía una punta de su montura para poder amarrar la cuerda y así poder controlar al animal. Entonces, el lazo sirve para restringir, para amarrar, para poder detener, y está diciendo el proverbio, si tú tienes miedo, ese miedo te va a restringir. Y yo recuerdo haber mencionado de que nosotros debemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le servimos es algo rentable. Yo usaba las comparaciones de la inversión. Invertir en lo celestial vale la pena, pero cuando tú no inviertes en lo celestial y tú te dejas vivir por el miedo, tú no puedes servir correctamente. Tus manos están atadas, porque el miedo genera un lazo en ti. Entonces, a lo mejor tú dices, yo sé, estudio la Biblia, Dios quiere que hable a otros acerca de Jesús, pero me da miedo lo que van a decir, me da vergüenza, no quiero que me dé problemas en el trabajo, en la universidad, entonces no voy a hablar de eso. Entonces, ese miedo te está amarrando de manos para poder servir a Dios. Quiero que imagines si tuvieras que ocupar una herramienta, como por ejemplo una tijera, y la tijera solo se abre hasta ahí. ¿Cómo vas a cortar un cartón? ¿Cómo vas a cortar bien si la tijera solo se abre hasta ahí? Si quieres sacar un cortapapel y solo sale la primera punta del cortapapel y necesitas cortar. Cuando las herramientas no actúan y ni se mueven en su totalidad, son inútiles y son molestas y son estorbosas. Entonces, ¿por qué Dios te utilizaría si estás restringido por el miedo? Entonces, el origen del miedo de Timoteo venía del desconocimiento, lo que nosotros también solemos llamar ansiedad. No sabemos lo que va a pasar, y también acerca de el qué dirán. Probablemente Timoteo se preguntaba, soy joven, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué me van a hacer caso? Yo no he vivido ni la mitad de años que a lo mejor estas personas, y les tengo que venir a pastorear y a decir lo que está bien, lo que está mal y lo que la Biblia dice. Pero no es motivo para tener temor. ¿Cuál es la solución que Pablo otorga al problema del miedo? El primer punto es: rodéate de quienes te acercan a Dios. Como habíamos leído en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, hace mención de dos grupos de personas. En el versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No se habla mucho de Figelo y Hermógenes, creo que es la única mención que tú puedes encontrar de ellos, pero está claro de que los abandonaron. Probablemente vieron las dificultades que había en seguir a Cristo, en seguir y predicar el Evangelio, y abandonaron a Pablo, y estaba encarcelado. Y esto es algo muy, muy feo y es un pecado que muchas veces nosotros no mencionamos, que es la deslealtad. Cuando tú eres desleal hacia alguien, la Biblia habla acerca de eso, y cuando habla de las personas que van a venir en un futuro y habla una descripción acerca de estas personas malas, habla acerca de que no van a tener afecto natural,
habla acerca de que van a ser desleales. Entonces la deslealtad quizás no es como el asesinato porque tú no lo ves físicamente, una persona no perdió la vida, entonces tú no necesariamente es un pecado tan físico, tan visual, pero es algo que les agrada a Dios. Y estas personas eran desleales. Si tú te rodeas de gente así para poder servir y caminar con Dios, vas a fracasar completamente. Uno debe rodearse con personas que hacen el caminar con Dios algo sencillo, no que son un estorbo en el camino. La comparación siguiente es con Onesíforo. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Seguía estudiando este versículo acerca de Onesíforo y me acuerdo, veía unos apuntes interesantes de un comentario bíblico que mencionaba de que, como características de Onesíforo, Onesíforo era hospitalario, Onesíforo era amado por Pablo, Onesíforo era bendecido porque Pablo dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Entonces Pablo realmente deseaba que Dios bendijera a este hombre que le ayudó. ¿Cómo le ayudó? Estuve leyendo un poquito y es muy posible, por la palabra que se ocupaba en el griego, si tú la quieres considerar de manera literal, de que le refrescara, o sea, de que en sus cárceles le llevara comida. Si él tenía que hacer eso, tenía que pasar por medio de los soldados, podría haber sido peligroso. Él se puso en riesgo con tal de ayudar al varón de Dios a seguir predicando y haciendo las cosas que Dios le había mandado. Entonces, estas dos personas. Tienes estos hombres que le abandonaron en Asia y tienes a Onesíforo, que es una persona que puso en riesgo su vida para poder ayudar a Pablo a servir. Es importante para que tú puedas enfrentar el miedo de poder servir a Dios y hacer las cosas que Él dice. Tú dices, no sé cómo hacerlo. Rodéate de personas que te van a acercar a Dios. Acompáñame por favor a Marcos 2. Vamos a Marcos 2, guardando nuestro lugar aquí en 2 de Timoteo. Marcos capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún por la puerta, y les predicaba la palabra. Y vinieron a él unos trayendo un paralítico y que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y habiendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A mí siempre me encanta esta historia, porque después los judíos se enojan y dicen, ¿cómo vas a estar tú perdonando pecados? O sea, aquí Jesús básicamente, de manera no directa, proclamó ser Dios. Bueno, de manera bien directa, pero no textual. Él proclamó ser Dios, porque Él siempre sanaba a las personas. Pero aquí hizo algo mucho más, un milagro mucho más grande que sanar a alguien, que fue perdonar sus pecados. Eso es algo que solo puede hacer Dios. Por lo tanto, Jesús lo que hizo fue decir, mira, yo soy Dios, y le perdonó los pecados a ese hombre. Pero a lo que yo quería llegar es, qué buenos amigos tenía este hombre paralítico. Porque la Biblia nos dice de que Jesús predicó en esa casa, se llenó hasta el punto en que no podían salir, la puerta estaba cerrada, y ellos hicieron lo posible para acercar a este hombre a Jesús. Y se subieron al techo, y hicieron un hoyo en el techo, y bajaron al hombre para que pudiera ser sanado. Ellos se preocupaban de que su amigo pudiera estar cerca de Jesús. En este caso, obviamente, de una manera literal. Le estaban acercando físicamente a Jesús para que le pudiera sanar. Pero nosotros tenemos que juntarnos con personas que espiritualmente nos están acercando a Jesús. Personas que el domingo te van a decir, hermano, nos vemos en la iglesia, te escriben a las 9, nos vemos en la iglesia, en el culto. Que a lo mejor el miércoles, cuando tú no vienes, te escriben, hermano, ¿qué pasó el miércoles? Te echamos de menos. Hermano, el miércoles estuvimos orando porque sé que tu esposa está enferma. Entonces, personas que nos están acercando a Cristo, que durante la semana a lo mejor te escriben, y ahí es donde, por ejemplo, yo admito que flaqueo, a mí me cuesta mucho escribir. Yo los amo a todos ustedes, pero puedo estar sin escribirles meses. Y no es porque no los quiera, es porque no me hago el hábito. Pero sería bueno estar escribiendo durante la semana. Hermano, ¿cómo va todo? ¿Qué leíste hoy en la Biblia? Estar preocupándonos de nuestra vida espiritual los unos por los otros. Rodearnos de personas que nos están acercando a Cristo. Y quizás tú podrías llegar a decir, no es el caso en esta iglesia, pero tú podrías llegar a decir, ¿qué hago si no hay nadie así? No hay nadie a quien yo me pueda acercar para que me acerque a Cristo. Entonces, si no hay nadie, debes hacer a alguien.
Porque el versículo 2 de 2 de Timoteo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuevamente, la fidelidad. La gran comisión no es solo predicar el evangelio, es hacer discípulos, es encomendar las cosas que Jesús nos encomendó a nosotros a hombres que van a ser fieles para que se lo puedan encomendar a otros. Y esos otros que se lo puedan encomendar a otros. Y así, para que la cadena de personas que han creído en Jesús siga. ¿Por qué nosotros entendemos eso así? Porque la gran comisión no es algo realizable por los 12 apóstoles. Si la gran comisión hubiera sido para los 12 apóstoles, habría sido imposible que ellos hubieran ido a todas las naciones. O sea, Dios los utilizó grandemente, no me malinterpreten. Ellos fueron utilizados como el fundamento para la iglesia, pero ellos es imposible que le prediquen a todo el mundo. Es imposible porque son 12 personas, porque son personas mortales que eventualmente su cuerpo murió y ellos fueron con el Señor. Entonces, la gran comisión iba a las iglesias. En ese caso específico, a la única iglesia que existía en ese momento, que era la iglesia de Jerusalén. Pero estaba dado a las iglesias para que luego esas iglesias comenzaran otras iglesias y también siguieran con la gran comisión. Entonces nosotros, si tú dices, no sé cómo conseguir a un creyente, a un hermano que me ayude a poder seguir enfrentando y predicando el evangelio para dejar este temor. Porque obviamente si la tarea te la dejan a ti solo es atemorizante. Pero saber que tienes a alguien a tu lado en quien puedes confiar y es fiel y te va a apoyar en los momentos difíciles, alguien con quien puedes luchar codo a codo, entonces es reconfortante saber que Dios te ha enviado a alguien que te pueda acompañar. Piensa en Moisés. Cuando Moisés, tú observas, él era bastante temeroso y tímido, no quería ser utilizado por Dios para liberar a Israel de Faraón. Pero Dios le dice, pues tienes a tu hermano. Entonces Dios le dio un compañero. Es muy importante que si tú dices, yo no tengo ese compañero, discipula a alguien y crea a ese compañero. Busca a alguien, sé como Pablo con Timoteo y enséñale a otro, adóptalo espiritualmente para que esa persona te acompañe, para que los dos juntos puedan luchar. Nuevamente voy a recalcar de que nosotros estamos en una guerra espiritual. No voy a entrar en el versículo 3, lo quiero dejar para un siguiente mensaje, pero estamos en una guerra espiritual. Entonces nosotros, en vez de estar con miedo, detrás, solos, debemos estar preocupándonos de luchar. Y si tú dices, no tengo a nadie, buscar a alguien para poder evangelizarle y prepararle para que te acompañe. Vamos al versículo 1 nuevamente de 2 de Timoteo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate, hermanos, bueno, después les voy a mostrar mis apuntes solo porque me demoré como 20 minutos en escribir la palabra en letras griegas. Y yo cuando la escribí dije, ¿qué van a hacer? Pero la palabra que es eudonamo, literalmente significa empoderado. Es decir, no solo es esfuerzo de un esfuerzo físico, sino de tomar el poder que está en la gracia de Cristo Jesús. A eso significa. Cuando tú lees la frase la gracia de Dios o la gracia de Cristo Jesús, puede tener varias aplicaciones. Por ejemplo, la gracia de Dios está relacionada con nuestra salvación, porque nosotros fuimos salvados por su gracia, por su regalo o por su favor inmerecido. Porque la Biblia nos dice en Efesios que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros vemos que la gracia de Dios nos otorga victoria sobre el pecado. Ahora, esa gracia es la bondad de Dios salvándonos, pero su bondad es tan grande y su misericordia es tan grande que nos permite no solo obtener la salvación, sino que nos permite llevar una vida de victoria. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer al miedo? Le había dicho en el punto 1, rodearte de personas que te acercan a Cristo. Pero en el punto 2 es vivir una vida en el poder de Dios. Vivir una vida agarrándote y empoderándote del poder que viene en su gracia. Y eso es algo que tú encuentras en muchos pasajes. Por ejemplo, acompáñenme a leer a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios 6, vamos a leer en el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Entonces, tú debes constantemente estar acercándote a Dios de rodillas, pidiendo por poder y victoria en tu vida, y debes colocar de tu parte, pero la fuerza y el poder vienen de Dios. Él es el que nos otorga victoria sobre el pecado. Muchas veces, bajo nuestra perspectiva humana, quienes tienen esa fuerza y esa energía y esa victoria y esa valentía son los jóvenes. Y pensando en eso, acompáñenme a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y este versículo yo creo que es un versículo bien conocido. De estos que la gente se memoriza y yo todavía no me memorizo, así que debería hacerlo. Isaías 40, el versículo 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Me gusta pensar en el trabajo rudo y creo que una de las cosas más ricas es comer una comida calentita, abundante, después de un día de trabajo físico. Me pasó un par de veces, a lo mejor quizás has visto hasta memes que dicen: ¿qué sabes tú? Nunca has paleado ripio. No sé si lo has leído, o nunca has hecho un radier. Y sabes que cuando tú lo has hecho, tampoco aquí, Nacho hizo un radier. No, pero pude ayudar a algo. Y ustedes me han visto que yo soy flaquito, que no tampoco aquí soy Mr. Músculo. Entonces es algo duro. Tú terminas cansado, terminas con dolor en la espalda. No importa qué tan fuerte seas, qué tan grande seas, eventualmente te cansas. Pero la fortaleza que Dios entrega va más allá de una fortaleza física propia de la juventud, sino que es una fortaleza que sobrepasa nuestro entendimiento, que nos ayuda a poder seguir sirviéndole con fuerza, con valentía, aún en los momentos difíciles. Por ejemplo, pensando en eso, acompáñenme a Josué capítulo 1, y siempre leemos el 8, pero vamos a leer el versículo 9. Dice el versículo 9 de Josué 1: Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nuevamente, la fortaleza y la valentía de Josué venían de Dios. Entonces, Dios es aquel que nos da lo suficiente para enfrentar las inseguridades, para poder derrotar los miedos, el temor a las cosas que no entendemos o son desconocidas. Algo que tú debes notar también es de que muchas veces Dios le gusta trabajar con personas que no tienen todos los hechos, que no saben todo lo que va a pasar. Cuando tú ves cómo Dios obraba, por ejemplo, con Abraham, Él le decía: mira, acompáñame a la tierra donde yo te diré. Entonces, no todo en la vida Dios te lo va a decir. Cuando Job enfrentó su tribulación, no sé si tú te has dado cuenta, pero en ningún momento se le dijo por qué. Nosotros lo sabemos porque somos el lector y tenemos la palabra inspirada por Dios y tú puedes leer: ok, entonces es Dios probando la fe y la genuinidad de la fe de Job, que no era una fe causada por los bienes que Dios le daba, sino en quién era él. Pero en ningún momento Dios se lo dice. En ningún momento Dios le dice: no, yo te probé por esto. Sino que en realidad cuando Job le pregunta, Dios le dice: ¿quién eres tú para preguntarme? Entonces, tú observas de que muchas veces tú no vas a enfrentar, tú no vas a tener a tu disposición todos los hechos, todas las cosas. Entonces, si te da temor lo desconocido, eventualmente vas a tener que enfrentarlo. De que no siempre vas a saberlo todo, de que Dios no siempre te va a dar toda la información y de que vas a tener que trabajar en tierra desconocida. Entonces, ¿cómo estas personas que enfrentaban esas situaciones tenían victoria y valentía y confianza? Era nuevamente porque Dios les daba la fuerza. Él ayuda al cansado, al triste, al afligido, al desesperanzado, y no solo es el que da fuerza, sino que su fuerza es suficiente. La seguridad que Dios otorga es mayor que la seguridad que tú tendrías si supieras todo lo que va a pasar. La seguridad que Dios te otorga es mucho mayor. Por ejemplo, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Y vamos a leer el versículo 9.
Entonces aquí Pablo está hablando de ese aguijón de la carne que pidió en muchas ocasiones que Dios se lo quitara. ¿Y qué le dijo él? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Que habíamos leído en Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedo yo enfrentar estas situaciones de miedo, de tristeza, la aflicción, la tribulación que va a venir intrínseca, es decir, propio de predicar el Evangelio? Viene este dolor que es la persecución y la tristeza. Bueno, la gracia del Señor es suficiente. Entonces, no solo Dios da tranquilidad y su gracia, sino que te está dando todo lo que necesitas. No necesitas más que eso. Incluso, como les decía, es muy bueno y es importante que nos rodeemos de personas que nos acercan a Cristo. Pero incluso si estuvieras absolutamente solo, que no es el caso, pero incluso si fuera así, en el extremo más grande, aún así la gracia que Dios otorga es suficiente. No necesitas más. Acompáñenme por favor a Tito. Tito capítulo 2, otra carta pastoral de Pablo. Tito capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por si alguna vez alguien te pide algún versículo que hable acerca de que Dios ama a todo el mundo y murió por todo el mundo, aquí tienes uno bueno. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que en el versículo 12 dice, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estos versículos son buenísimos porque aquí te encuentras nuevamente las dos aplicaciones de la gracia que vimos. La gracia de Dios nos salva. El versículo 11 nos deja muy claro eso. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque se ha manifestado. Pero en el 12 también nos muestra de que esa gracia es la que nos da la capacidad de poder llevar vidas sobrias, justas y piadosas. ¿Cómo puedo yo nuevamente ser un siervo que enfrenta los miedos, la incertidumbre con valentía? ¿Cómo puedo ser yo un soldado en la batalla espiritual que nosotros enfrentamos a diario? Bueno, debes buscar activamente el poder de la gracia de Dios. Empodérate. Empoderar significa tomar el poder. Entonces, toma el poder que Dios te está entregando a través de su gracia. El poder que viene a través de su gracia. ¿Y cómo puedes hacer eso? Eso está muy relacionado con caminar cercanamente a Dios, íntimamente cercano a Él. Si tú tienes una relación lejana, es decir, tú y Dios no están bien, no están conversando, no estás leyendo de Él, ni tampoco tú estás hablando a Él, no hay poder, no hay cercanía, no va a responder tus oraciones. Pero si tú realmente te arrepientes y te acercas y tienes una relación personal donde escudriñas su palabra y donde le hablas, entonces esa relación se vuelve estrecha y vas a ver que en tu vida va a haber poder, victoria sobre los miedos, sobre las inseguridades, sobre la ansiedad. Vas a tener seguridad. Pablo se preocupaba por Timoteo. Pablo amaba a Timoteo. Es por eso de que les deja esta instrucción. Imagínate, yo sé que todos los papás aquí están bastante lejos de esto, pero tuvieras que dejar las últimas palabras para tu hijo. Te vas de esta tierra en 1 hora. Tienes 1 hora para hablar con tu hijo y decirle todo lo que le quieres decir antes de que no lo vuelvas a ver más. Entonces tú dirías, tengo que decirle cosas importantes. No le vas a decir algo como, lávate los dientes, no sé. Le vas a decir cosas importantes, cosas que tienen significado. Lavarse los dientes es importante, pero cosas más trascendentales son, hijo, quiero que busques a Dios. Cuando tú, por ejemplo, ves la relación de David y Salomón, siempre le decía, sirva a Dios con ánimo voluntario. Tú tienes que escudriñar y obedecer todas las cosas que Dios te ha dicho. Entonces, eso está pasando en la carta de 2 de Timoteo. Y te pido que lo consideres conmigo. ¿Tienes miedo en tu vida? ¿Hay inseguridades? ¿Hay incertidumbre? ¿Estás batallando con alguna ansiedad? ¿Cosas que tú no puedes controlar y no sabes cómo enfrentar? Entonces, encuentra victoria. Da gracias a Dios que estás en una iglesia donde hay creyentes que te pueden acercar a Cristo, que tú puedes consultar, que ellos activamente te van a querer ayudar, pero también busca el poder de Dios que está en su gracia. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vamos a leer el versículo 1 para terminar, del 2 de Timoteo 2, el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a orar con eso. Padre Celestial, estamos muy felices y agradecidos de que tú nos has entregado el poder de tu gracia.
Por Él somos salvos, no por nuestras obras, sino por la gracia, por el don que tú nos das, el regalo, y por tu inmensa misericordia, tu inmensa bondad, nosotros obtenemos este regalo. Y yo solo quiero pedirte de que nos ayudes a estar acudiendo a ti en cada aspecto de nuestra vida y que podamos estar considerando si el miedo nos está atando, si estamos siendo siervos ineficientes porque el miedo nos detiene y nos impide de usar todo nuestro potencial para ti, todos nuestros dones, todas nuestras habilidades. Señor, nosotros queremos ser útiles en esta guerra espiritual donde personas están yendo al infierno porque no han escuchado de ti y no recibieron el regalo que tú ya pagaste. Señor, nosotros queremos estar preocupados de esto y que el miedo no sea un estorbo, Señor. Damos gracias porque somos parte de una iglesia donde podemos estar acercándonos a ti y los hermanos nos ayudamos los unos a los otros, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y te pido de que nosotros podamos estar acudiendo a ellos, pero sobre todo, nuevamente acudiendo a ti, Señor. Danos el poder de tu gracia para tener victoria en nuestras vidas. Señor, te encomiendo y te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ay, nunca lo terminé.